Okay, we're getting ready to look at Beatitude number 4. Bueno, nos alistamos para mirar la bienaventuranza número 4 We looked at the verse 3. y ya miramos al versículo 3. Blessed are the poor, Bienaventurados los pobres, those that recognize their impoverished spiritual state, aquellos que reconocen su estado espiritual empobrecido, which gives rise to number 2. lo cual da origen a número 2. Blessed are they who mourn over their own sin and wickedness, Bienaventurados aquellos que lloran sobre su propio pecado y maldad, which leads to number 3. lo cual nos guía al número 3. Blessed are the gentle or the humble, Bienaventurados los mansos o los humildes, that because of poverty and mourning over sin, y debido a esta pobreza y a este llorar sobre el pecado, it leads the Christian into a humility, a state of humility. esto guía al cristiano a un estado de humildad, Because there's nothing to be proud for over. porque no hay nada de qué orgullecerse o enorgullecerse. That leads us to number 4. Y eso entonces nos guía al número 4. Chapter 5, verse 6. Capítulo 5, versículo 6. Vamos a mirar allí Mateo 5, versículo 6. Dice allí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. All right. That each one of these Beatitudes, I'm trying to encourage you to look at this. Bueno, he estado tratando de animarlos a que miren a cada una de estas bienaventuranzas. That each one of these qualities are norms Y lo que he querido que miren es que cada una de estas cualidades son normas for believers in Christ. para los creyentes en Cristo. These are the characteristics Estas son las características of being in Christ. de estar en Cristo. Number 4 Y la número 4 is the point where there is a growing hunger. es el punto en donde nos encontramos experimentando una hambre creciente, A hunger for righteousness. una hambre por justicia. Okay, Martin Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, when he was a Welsh minister and a physician at Westminster Chapel for 30 years. cuando él fue un ministro allí en Escocia, y él también fue un médico, fue ministro por 30 años. And when I talked about earlier the liberal theologians or theology that had come across from Europe and entered North America, Y cuando les comenté acerca de esta teología liberal que sale de Europa y luego haya su entrada a América, well, Lloyd Jones in London at the time strongly opposed liberal Christianity. bueno, Martin Lloyd Jones en su tiempo de manera férrea peleó contra el liberalismo, And Lloyd Jones wrote el cristianismo liberal. he wrote a very authoritative, very big book on the Sermon on the Mount. Y él escribió un libro muy autoritativo, un libro denso sobre el Sermón del Monte. He said, Y dijo, I don't know of a better test than anyone can apply to himself. yo no he conocido de una prueba mejor que pueda ser aplicada a la vida del cristiano, In the whole matter of Christian profession, en todo el asunto de la profesión cristiana. than Matthew 5, verse 6. No he podido encontrar uno mejor que Mateo 5, que Mateo 5, 6, ¿ya? 5, 6, Right. que Mateo 5, 6. He said, Y él dijo, if this verse is to you, si este versículo es para ti, one of the most blessed statements in the whole of Scripture, una de las declaraciones más benditas de toda la Escritura, you can be quite certain that you're a Christian. puedes tener la plena seguridad de que eres un cristiano. If it is not, Si no es así, then you better examine the foundations again. entonces es mejor que revises, que examines los fundamentos nuevamente. It does beg the question. Y esto entonces pide la pregunta: If there isn't a growing sense within the life of believers si no hay un creciente sentido dentro de la vida de los cristianos to love what God loves, de amar lo que Dios ama,
there is a big problem. Entonces tenemos un grave problema. Christians are known as being lovers of God. A los cristianos se les conoce como siendo amantes de Dios. We begin to understand and we love what God loves. Nosotros comenzamos a entender y entonces amamos lo que Dios ama. One of the things that God loves Una de aquellas, is righteousness. una de aquellas cosas que Dios ama es la justicia. All right, let's look at some key texts on this. Vamos a mirar entonces unos textos claves al respecto. Here's a number of them from the book of Matthew. We're studying Matthew, but let me give you some more passages. Voy a darles algunos del libro de Mateo, los vamos a estudiar de este These libro. all come out of the Sermon on the Mount a little bit later. Estos van a aparecer en el Sermón del Monte más adelante. Okay, chapter 5, verse 10. Tenemos en primer lugar el capítulo 5, versículo 10. Shall I read? Yep. Vamos a mirar el capítulo 5, versículo 10. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Okay, so because the Christian is involved in righteousness, Ahora miren, debido a que el cristiano está involucrado en la justicia, because he or she is concerned with it, Porque- they end up getting persecuted for it. porque ahora él está preocupado por esta justicia, entonces comienza a ser perseguido por causa de ella. Verse 20, same chapter. En el mismo capítulo vamos a mirar el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Okay, we got to qualify this. Bueno, tenemos que examinar esto y darle una calificación. Again, we do not start mounding up good works on our life of righteousness to commend ourselves to God. Nuevamente, nosotros no podemos comenzar a amontonar buenas obras para poder nosotros presentarlas como para ser agradables delante de Dios. We've already covered this. Eso ya lo vimos. We're still sinners. Nosotros todavía somos pecadores. But there should be change going on in our life. Pero debe de haber un cambio que está ocurriendo en nuestras vidas. There are righteous things that are developing. Hay cosas justas que se están desarrollando. Now, on the one hand, Ahora, por un lado, the Pharisees tried to commend themselves to God by virtue of all of their righteousness. Por un lado, los fariseos querían presentarse a Dios con sus propias obras de justicia. And we know that's nothing but good works, and there's no way that could do anything anyway. Y sabemos que eso no es nada más que buenas obras, pero no hay nada que podamos hacer con respecto a Dios con ellas. On the other hand, Por otro lado, the Pharisees did do a lot of things. los fariseos sí hacían muchas cosas. Because we're in grace, doesn't mean we just sit back in a chair and we do nothing. Debido a que nosotros estamos en la gracia, no quiere decir que nosotros nos sentamos así, cruzamos la pierna y hacemos nada. Now, the righteousness that's being taught in this verse, Aquí se está enseñando en este versículo acerca de la justicia. a righteousness that surpasses the Y Pharisees. se está hablando aquí de una justicia que sobrepasa a la justicia de los fariseos. This is the righteousness that is given to you in Christ. Esta es la justicia que ha sido dada a ustedes en Cristo. Okay, all right, let me make sure we are on the same page. Make sure you understand. Bueno, quiero asegurarme de que estamos entendiendo. Most Christians understand the idea that their sin goes to Christ. La mayoría de los cristianos tienen la idea de que su pecado va a Cristo. The theological term there is imputation. Y el término teológico usado es imputación. My sin is imputed to Christ. Mi pecado es imputado a Cristo. Most Christians get that idea. Christ died for my sin. La mayoría de los cristianos tienen esta idea. Cristo murió por mis pecados. I'm here to tell you though, that isn't enough. Y yo estoy aquí para decirlo que no es suficiente. What happens is a double transfer. Lo que ocurrió realmente fue una transferencia doble. While my sin is imputed to Christ, Mientras mi pecado fue imputado a Cristo,
Jesus' righteousness is imputed to me. La justicia de Cristo es imputada a mí. That's the point here. Ese es el punto Righteousness aquí. that surpasses the Pharisees. Ese es el punto aquí, una justicia que sobrepasa la de los fariseos. Okay? It's a double imputation. Así que, hablando en términos teológicos, es una doble imputación. This is why every day is a good day. Por eso es que podemos decir que cada día es un buen día. It's a great day. Es un grandioso día. Even when you got news from the doctor that maybe your life is going to be shortened. Aunque hayas recibido noticias del doctor que digan que tu vida se va a acortar Even pronto. when you lost someone that's close to you. Aunque hayas perdido a alguien que es cercano a ti. Even when you lost a job. Aunque hayas perdido un trabajo. Because your greatest problem in life is solved. Y eso es debido a que el mayor problema de tu vida ya se resolvió. And your greatest problem in life is that you're a sinner. Y el problema más grande de tu vida es que eres un pecador. But because you have a Savior Pero debido a que tú tienes un Salvador, who is taking your sin quien está tomando tu pecado and is giving you his right standing, y te está dando su posición justa, it's a great day. entonces es un grandioso día. It's a wonderful day. Es un día maravilloso. All right. Matthew 6, verse 1. Vamos a mirar Mateo 6, versículo 1. Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Well, based upon the Beatitudes we've already looked at, Bueno, basados en las bienaventuranzas que hemos cubierto hasta ahora, poverty, mourning, humbleness. pobreza, lloro, mansedumbre, humildad. Why would we be practicing our righteousness in front of other people? I'm sorry. Why would we be practicing our righteousness in front of other people? ¿Por qué entonces estaríamos practicando nuestra justicia en frente de otras personas? People practice their righteousness in front of other people to draw attention to themselves. Las personas practican su justicia en frente de otras personas para atraer la atención de ellos. See, the Christian is learning how to go down. Miren, el cristiano está aprendiendo a cómo descender. Look at verse 33 of chapter 6. Miremos el versículo 33 del capítulo 6. Dice allí, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Doesn't this make all the sense in the world? ¿No tiene todo esto sentido en el mundo? How could people possibly be Christians ¿Cómo pueden las personas posiblemente ser cristianas and not have any desire to want to practice righteousness? y no tener ningún deseo de querer practicar la justicia? Why would you not want to do what your dad loves to do? ¿Por qué no quieres hacer lo que tu padre quiere hacer o Sí. le encanta hacer? What we're learning here is a sad truth. Y lo que estamos aprendiendo aquí es una verdad triste. When you run into Christians who have no desire for the righteousness of God, Cuando ustedes se encuentran con cristianos que no tienen ningún deseo por la justicia de Cristo, there doesn't seem to be a poverty of spirit, a mourning over sin, or humility. doesn't seem? It doesn't seem what? When you run into Christians Yes, I said already that. who don't exhibit some poverty over sin, Sí, aquellos que cuando te encuentras con cristianos que no muestran o no evidencian pobreza sobre el pecado mourning, o que no lloran por él Humility. y que no muestran humildad alguna, or in this case, a hungering for righteousness, o en este caso una hambre de justicia, you may in fact be dealing with a person who either believes that they're a believer puede que ustedes estén entonces lidiando con una persona que cree que es un creyente, they think they're a believer, que creen que son creyentes, but they're not a believer. pero no lo son. That's very common.
Eso es muy común. Okay, that's why when evangelism is done, Por eso es que cuando se hace evangelismo, there's always a two-pronged effort with evangelism. siempre hay una gran diferencia en el evangelismo. In evangelism, we're trying to take the Word of God to people in the world who are lost. Nosotros en el evangelismo tratamos de llevar la palabra a personas que están en el mundo, que están perdidos. But in preaching to the people that are in your church, Pero cuando le predicamos a las personas que están en nuestra iglesia, you always have to be conscious that you might have people that are sitting there siempre tienes que tener esta conciencia de que podría haber personas que están sentadas allí, who may in fact still be lost. que de hecho podrían aún estar perdidas. Every revival in recorded history, Todo avivamiento en la historia registrada del mundo, I'm thinking particularly in Europe, estoy pensando particularmente en Europa, North America, en los Estados Unidos particularly in the 17 and 1800s, y particularmente hablando de los siglos XVII y XVIII. did not begin by preaching to the world. No, esos avivamientos no comenzaron predicándole al mundo. It began by Orthodox preaching in the church, Comenzó con una predicación ortodoxa dentro de la iglesia, where large groups of people who profess Christ donde grandes cantidades de personas que profesaban a Cristo all of a sudden got saved. de repente llegaron a ser salvas. And some of them were ministers. Y algunos de ellos eran ministros. Okay? Now remember, one of the objectives for the Sermon on the Mount, Recuerden que uno de los objetivos del Sermón del Monte, for those that are learning it, para aquellos que lo están aprendiendo, Jesus is giving you the prototype. Cristo aquí te está dando el prototipo. This is what a Christian looks like. Así es como se debe ver un cristiano. Number 4, they've acquired a taste En número 4, ellos han adquirido un gusto for righteousness. por la justicia. When people are in the world, they don't care about righteousness. Cuando las personas están en el mundo, a ellos no les importa para nada la justicia. Many of you growing up, I'm sure there were some foods that your parents gave you didn't really care for. Cuando ustedes estaban creciendo, había algún alimento que los papás les daban que a ustedes no les interesaban para nada. But in some cases, the older you became, you started to eat some of that food and you thought to yourself, you know, I kind of like this. Pero de repente comenzaste a crecer y empezaste a ver que hubo alimento que antes no comía, pero que ahora dices, vean, como que me gusta esto. You acquired a taste for it. Adquiriste un gusto por este alimento. That's exactly what happens in the life of a believer. Eso es exactamente lo que ocurre en la vida de un creyente. The longer we're a believer, Entre más somos creyentes, we have a growing taste tenemos entonces un gusto creciente for that which is right. por aquello que es justo. Watch this. Miren esto. And it creates a hunger in the pit of our soul. Y eso crea un hambre en el fondo de nuestra alma. And how does that take shape? ¿Y cómo, How does it take shape? cómo es que se forma este gusto? There are three forms of righteousness in view here. Miren, hay tres formas de justicia en vista aquí. Number 1, Número 1, there is legal justification. tenemos entonces, escuchen, una justificación legal. Now this is 100% accomplished by God and God alone. Esto es en un 100% o cumplido por Dios y solamente por Dios. Man cannot in any way justify himself. El hombre en ninguna manera, no hay forma de que él pueda justificarse a sí mismo. Justification is not a synonym for sanctification. La justificación, escuchen, no es un sinónimo de santificación. Justification is a one-time event. La justificación es el evento de una vez en la vida. You either have it or you don't. O lo tienes o no. Usually at home in my church I teach it this way. Allá en los Estados Unidos, en mi iglesia, lo enseño de esta manera. And those are the ladies here, they know what I'm saying. I'm sorry. The ladies here know what I'm saying. Y las mujeres que están aquí saben a qué me refiero. Justification is like being pregnant. La justificación es como estar embarazada. You either are or you aren't. O estás embarazada o no lo estás. No woman is partially pregnant. Una mujer no está parcialmente embarazada. Okay? You're either justified or you're not justified. O eres justificado o no lo eres.
Sanctification La santificación happens the moment you are justified, ocurre en el momento en que eres justificado and it involves the change that's in the process of happening here y esto involucra el cambio que se ve en el proceso aquí en el tablero. Miren, for the rest of your life on the planet. por el resto de tu vida en este planeta. Okay? The process is marked by a godly change in Christian thought. El proceso está marcado por un cambio piadoso en el pensamiento cristiano, But far from perfect in this life. pero está muy alejado de ser perfecto en esta vida. All right, number 2. Ahora miremos el número 2. There's also a moral righteousness. También tenemos una justicia moral. We're talking here about characteristics of conduct that please God. Aquí estamos hablando de características de conducta que agradan a Dios. I'm thinking also the inner nature of the heart that wants to comply to the laws of God. Piensen en la naturaleza interior del corazón que quiere ceñirse a la ley de Dios, quiere cumplir con ella. Every time we sin, we go against that. Cada vez que nosotros pecamos, vamos en contra de esa ley. And you all know that in your lives there's a war going on inside. Y todos ustedes saben que en sus vidas hay una guerra que se está librando adentro. Part of you wants the righteousness of God, Parte de ti quiere la justicia de Dios, but your flesh still is resistant. pero la carne todavía se resiste. Okay? But God is concerned with the heart. Pero Dios está preocupado por el corazón. He wants to change you from the inside, and that gives rise to change on the outside. Él quiere cambiarte desde adentro para que eso dé origen a un cambio hacia afuera. You remember how Jesus rebuked the Pharisees? ¿Ustedes recuerdan cuánto Jesús redarguyó a los fariseos? He said, you're like whitewashed sepulchres. Sorry? Whitewashed sepulchres. Él les Whitewashed dijo a ellos, ustedes son sepulcros blanqueados. Okay? On the outside you look clean, but on the inside you're full of dead man's bones. Les dice, ustedes por fuera se ven limpios, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. The Holy Spirit's objective in your life is to transform you from the inside, El propósito del Espíritu Santo en su vida es transformarte desde adentro. how you think, ¿Cómo es que piensas? and change that eventually changes your actions. Y cuando se cambia eso, cómo piensas, eventualmente, entonces cambiarán tus actitudes. So we got legal, we got moral, Así- and number 3 Así que is tenemos social. justicia legal, justicia moral y en tercer lugar tenemos social. Social. Tenemos una justicia social. I'm thinking here of righteous causes. Estoy hablando aquí, estoy pensando acerca de causas justas. I mean, even Martin Luther taught on this. Martín Lutero enseñó al respecto. In other words, when you see somebody that's being oppressed, En otras palabras, cuando tú ves a alguien que está siendo oprimido, there should be on the part of the Christian to want to help, debe de haber de parte del cristiano un deseo de ayudar. to want to be gracious, to offer a hand, to make something right as best they can. Ser misericordioso, extender una mano, hacer algo justo a favor de esta persona. Now, this world is upside down. Bueno, este mundo está al revés. Okay? There's all kinds of things that are not right. Hay gran cantidad de cosas que no están bien, no son justas. But God's not calling you to change the entire world. Pero Dios no te está llamando a ti para que cambies todo el mundo. But where and when you have opportunity for Pero influence, cuando y donde tengas la oportunidad de influenciar, you do what you can. haz lo que puedas. Oh, let me give you one example. Voy a darles un ejemplo. So back home, Allá en los Estados Unidos, abortion is still legal on demand. el aborto todavía es legal. So our church is involved in supporting a crisis pregnancy center. Así que nuestra iglesia está involucrada en apoyar un centro de crisis con respecto al aborto. So trying to encourage people, women, to not murder their children. Así que trate de animar a personas
a mujeres embarazadas que tratan de matar a sus niños para que no lo hagan. And they may need help. Ellas pueden necesitar They may need baby clothes. ayuda. Okay, they may need what? Baby clothes? A lo mejor estas mujeres van a necesitar ropa de niño, They may need diapers. pañales. Okay? It's a help. You're trying to bring some aid to this person. Es una ayuda, estás tratando de darle alguna ayuda a esta persona. Now, you might have an opportunity to present Christ to this individual. Puedes tener la oportunidad de presentarle a Cristo a esta persona. But even if they don't come to Christ, Pero aún si esta persona no viene a Cristo, it's a right thing to try to preserve life. es una cosa buena tratar de preservar la vida. Legal, moral, and social. Así que tenemos justicia legal, justicia moral y justicia social. Number 5, Número 5, Matthew chapter 5, verse 7. Mateo 5, versículo 7. Mateo 5, 7. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Okay? Christians should be merciful people. Los cristianos deben ser personas misericordiosas. Now, think with me on this. Piensen conmigo acerca de esto. God has been merciful to us. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Therefore, we must be merciful to other people. Por tanto, nosotros debemos ser misericordiosos con las personas. If I'm impoverished spiritually, Si estoy empobrecido espiritualmente, if I'm mourning over the continued sin in my life, si estoy llorando por el continuo pecado en mi vida, if I'm learning to become humble, si estoy aprendiendo a ser humilde and I've developed a taste for hungering for the righteousness of God, y he desarrollado un gusto por la justicia de Dios, why would I not extend mercy to someone who has injured me? ¿por qué yo no voy a extender misericordia a alguien que se me presenta para que yo lo haga? And yet, Christians can be very unforgiving. Y aún miramos a algunos cristianos que pueden ser muy poco perdonadores. Listen to the example that the Lord Jesus Christ gives us while he's hanging on the cross. Miren el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da aún colgando en la cruz. Luke 23:34. Vamos a mirar Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, versículo 24. 34. 23:34. 23:34, dice allí. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Can you imagine that? ¿Pueden imaginarse eso? I mean, right in the middle of Jesus experiencing the horror of all horrors. Justo en el medio de la experiencia o de estar experimentando el horror de los horrores, He's praying that God would forgive them because they don't know what they're doing. Jesús está orando a Dios para que Dios les perdone porque ellos no saben lo que hacen. Now, when you go forward in the book of Acts, Ahora, cuando vamos más adelante al libro de los Hechos, Stephen did the same thing. Esteban hizo exactamente lo mismo. They're in the process of stoning him to death. Lo estaban apedreando And he said, y él dijo: Father, forgive them. Padre, perdónales. And now we are called to follow in the footsteps of Christ. Ahora nosotros también estamos llamados a seguir las pisadas de Cristo. Ephesians 4:32. Efesios 4:32. Leamos allí Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Now, why would the Apostle Paul Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo have to tell us to forgive people trata de decirnos que perdonemos a las personas if we're already in Christ? si ya estamos en Cristo? Wouldn't we love to say, oh, once we're in Christ, there wouldn't be any need to forgive because no one would do anything wrong? Podríamos decir entonces, como estoy en Cristo, pues no hay ninguna forma de que yo pueda perdonar porque yo no haría nada malo. We already covered this. Y eso ya lo vimos. We sin because we're sinners. Nosotros pecamos porque somos pecadores. And so we end up stepping on each other's feet. Así que nosotros terminamos siguiendo las pisadas de los otros. Sometimes we injure people because we're not thoughtful. When you say enter, what do you mean by that? Emotionally hurt you. Okay. Algunas veces nosotros herimos emocionalmente a las personas porque no somos concienzudos para eso. You know, sometimes we're just so busy with our own life, we just end up offending somebody because we just marginalize them. A veces nosotros estamos tan ocupados que de manera inconsciente ofendemos a otros y de esa manera nos marginamos de los otros. There's sometimes people in the church we disagree over doctrine. Hay momentos en la iglesia, dentro de la iglesia, en los cuales estamos en desacuerdo con respecto a la doctrina. You know, there's a saying back home. Y ustedes saben que es lo mismo allá en los Estados Unidos. I love you, but I'll kill you if I have to. Allá en los Estados Unidos se dice, te amo, pero te mato si lo tengo que hacer. You know, we disagree about when Jesus is coming back again. Estamos en desacuerdo con respecto a cuándo es que Jesús regresa. Yeah, and the Baptists are not talking to the Presbyterians. Los bautistas no le están hablando a los presbiterianos. Okay? There's all kinds of things that can divide us. Hay una gran cantidad de cosas que pueden dividir. But Paul is saying here, we need to be forgiving of each other. Pero Pablo nos está diciendo aquí que nosotros debemos ser perdonadores los unos de los otros. Here's how you know you're growing up. Aquí es como ustedes saben si están creciendo. In your family, En tu familia, in the workplace, en el lugar de trabajo or in the church. o en la iglesia. You just got into a discussion with somebody, Cuando tú entras a discutir con alguien and it became heated. y entonces la conversación se calienta. Okay, and you kind of left the exchange, and there was a lot of tension there. Y en esos intercambios de palabras entonces llega a haber una gran tensión. Okay, you know you're growing when before you leave or when you get home, you call up on the phone. Tú sabes que estás creciendo porque después de que sales de eso, vas a tu casa, tomas el teléfono Hey brother, y le dices, hey hermano, I know we had some sharp words tonight, but I want you to know. yo sé que tuvimos una conversación fuerte y te dije cosas fuertes, pero quiero que sepas I really love you, de que yo te amo de verdad and you're always going to be my brother. y que siempre vas a ser mi hermano. What is this with division in the church? ¿Cómo así que hay divisiones en la iglesia? This is abhorrent to God. Esto es aborrecible para Dios. Now, I'll be the first one to say doctrine is important. Yo soy de aquellos que dice que la doctrina es importante. I teach doctrine. Yo enseño doctrina. Okay, but one of the doctrines is Pero una de las doctrinas es we need to strive for what we call oneness of the Spirit. nosotros tenemos que esforzarnos y luchar por aquello que se llama unidad en el And Espíritu. for that to exist, Y para que eso exista, you've got to crucify yourself. tienes que crucificarte a ti mismo. Self-righteousness and pride, La autojusticia y el orgullo. and extend mercy. Y entonces extender misericordia. Colossians chapter 3 verse 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. 3:13, Colossians. Colosenses 3, 13. Dice allí la palabra, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros.
Whoever has a complaint against anyone. ¿Quién no ha tenido una queja contra alguien? Do you realize this one feature, if this was made a part of the evangelical Christian church, ¿Ustedes no se han dado cuenta que esta característica debe de ser parte de la iglesia evangélica? the transformation that would be involved here? ¿Ustedes no saben la transformación que estaría involucrada en esta característica? Whoever has a complaint against anyone. ¿Quién no tiene una queja contra otro? Okay? Why do we do that? ¿Por qué nosotros hacemos eso? Because of a growing quality in our life Porque una característica creciente en nuestras vidas, where we're learning to be merciful. con esta característica estamos aprendiendo a ser misericordiosos. But this one is even more important. Pero esta es aún más importante. Okay? If I had a highlighter, I'd be underlining this right now. Si tengo aquí un resaltador y estoy resaltando justo aquí y acá. We'll get to this a little bit later, but I'm going to skip ahead right now. Look at chapter 6 of Matthew, verses 14 and 15, the Lord's Prayer. Vamos a saltar un momentico de esto, pero vamos a ir a Mateo nuevamente a la oración del Padre Nuestro. Mateo 6. Mateo 6. 6, 14 and 15. Mateo 6 del 14 al 15. Vamos a saltar un poquito lo que estamos hablando y vamos a Mateo. 14 and 15. Yep. Dice allí Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. You realize how important this is? Y pueden ver cuán importante es esto. I've had people that are so arrogant on this. Conozco personas que son tan arrogantes con respecto a esto. On church on Sunday morning, they always sit in the same chairs. They're right here. Allí el domingo en la escuela dominical siempre se sientan en la misma silla. But all of a sudden, they've got this couple that's over here has a problem with the couple that sits beside them. Y de repente la pareja que está aquí sentada tiene un problema con la pareja que está al lado. Okay, and now Y I'm ahora, trying to be involved in this, trying to make sure that we get peace. yo me involucro en esto tratando de ponerlos en paz. Now this couple is sitting all the way over here, Ahora entonces esta pareja se corre y se sienta a este lado. and I'll say to them, you know, there really needs to be forgiveness. Y yo les digo, bueno, ustedes saben, realmente necesitamos el perdón. I really forgive them. I just don't want to sit next to them. I'm sorry? I really forgive them. I just don't want to sit next to them. Yo realmente los perdono and I don't want to sit. I really forgive them, but Yo- I don't want to sit beside them. Sí, necesitamos realmente el perdón y decimos, yo los perdono en realidad, pero no me quiero sentar al lado de ellos. Do not play games like that. No jueguen ese tipo de juegos And do not allow your people to do that. y no le permitan al pueblo tampoco hacer lo mismo. If they forgive them, Si ellos les perdonan, they should be inviting them into their house for dinner. deberían de estarlos invitando a sus casas para que cenen juntos. Now we're talking mercy. Ahora estamos hablando de misericordia. Okay, isn't that what's going on here? ¿Sabe lo que está ocurriendo aquí? Every time you're sharing communion, Cada vez que ustedes están compartiendo comunión o compañerismo, Jesus is inviting you to his house. Jesús te está invitando a su casa. He is there. Calvin called it the mystical presence of Christ. Él está allí y Calvino lo llamó la presencia mística de Cristo. He shares the bread and the wine with you. Él comparte el vino y el pan contigo. And you're the ones who offended him. Y ustedes son aquellos que le ofendieron a Él. The arrogance of people La arrogancia de las personas who acknowledge Christ que reconocen a Cristo and exist with unforgiveness in their families or in the church is totally indefensible. y existen con falta de perdón en sus vidas y en sus familias, esto es Totally indefensible. totalmente indefenso. But let's go a little bit further. Pero vamos a ir un poquito más allá.
in the Lord's Prayer, verse 12 of chapter 6. Vamos a mirar el versículo 12 del capítulo 6 de Mateo en la oración del Padre Nuestro. Versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Do you realize what you're actually saying when you say this prayer? ¿Ustedes son conscientes de lo que realmente están diciendo cuando están diciendo esto? What you're saying is, Lo que ustedes están diciendo es esto. the same mercy that I give to other people is the amount of mercy I want you to give me. La misma misericordia que yo le doy a estas personas, o la misericordia que le doy a estas personas, es la misma misericordia que yo quiero que me den a mí. And people are not going to talk to one another? I'm sorry. And people are not going to talk to one another? Y las personas no quieren hablarse los unos a los otros. They're going to quit and I'm just going to go to a different church. Ellos quieren renunciar y irse para otra iglesia. I'll never have you in my home again. I'm sorry. I'll never have you in my home again. No te voy a invitar nunca más a mi casa. Unbelievable. Eso es increíble. Father, give me the same amount of grace Padre, dame la misma cantidad de gracia that I give to someone else. que yo le doy a los demás. This is serious stuff. Esto es un tema muy serio. What I'm giving you in this course regarding the Sermon on the Mount, Lo que les estoy dando a ustedes en este curso en relación al Sermón del Monte it's basically the nuts and bolts of Christianity. Do you know nuts and bolts? It's how you put things together. nuts and balls. Nuts and bolts. A bolt is something you screw in. Okay, and I know. a I bolt know goes that. on the end I of know. it. Can you say that again, please? The Sermon on the Mount is the nuts and bolts of Christianity. El Sermón del Monte, lo que yo les estoy enseñando es que el Sermón del Monte es la tuerca y el tornillo de la vida cristiana. If these things don't work, Si estas cosas no funcionan, it doesn't work. entonces no funcionan. So we have to be concerned with them. Así que nosotros debemos de preocuparnos por eso. Okay, I'm still on this mercy. Todavía estoy en esta misericordia. Let me tell you the peril of unforgiveness. Quiero darle a ustedes el paralelo de la falta de perdón. Look at Jesus on this. Vamos a mirar a Jesús con respecto a esto. Matthew 18:21-35. Mateo 18, del 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. 21 through 35. 21 al 35. Shall I read? Let's read 21 through 34. Vamos, Hold on 35. vamos a leer del 21 hasta el 34. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía.
All right, so we've got Peter that comes to the Lord Jesus and asks him this question about forgiveness. Bueno, tenemos a Pedro acercándose al Señor Jesucristo para hacerle esta pregunta con respecto al perdón. And Jesus tells him, you got to forgive 490 times. if necessary. Jesús le dice que debes perdonar 490 veces. And then he does what he commonly does. He gives them a parable. Y nuevamente, después de esta respuesta, les hace lo que él normalmente hacía, decirles una parábola. Now, parable in English, Ahora, la parábola en inglés it comes directly from the Greek. viene directo del griego, Para que significa para and bole. y bolé. Okay? Bole means to throw. Bolé significa lanzar. Para means alongside of. On side of. Para means alongside of. Y la palabra para significa a lo largo de. A parable then is Así que una parábola entonces es a story that's thrown alongside the teaching of Jesus. una historia que es tirada al lado, que va al lado de las enseñanzas de Jesús, o sea, va a la par de las enseñanzas de Jesús. So the teaching here in the parable is to reinforce the instruction he just gave. Así que la enseñanza aquí de la parábola es para reforzar la enseñanza de Jesús. In verse 27, En el versículo 27, which is part of the parable, la cual es parte de la parábola, it says that the Lord felt compassion on the slave. dice que el Señor sintió compasión de un esclavo. He released him and forgave him the debt. Y de este esclavo lo liberó y le perdonó la deuda. But as the story unfolds, Pero mientras se desenvuelve la historia, he doesn't forgive someone else who had a much smaller debt. este hombre no perdona a alguien más que le debía una deuda más pequeña. Now I want to call to your attention especially verse 34. Así que quiero llamar su atención especialmente en el versículo 34. In the story, Allí en esta historia, again, did you hear what I said? In the story. ahora nuevamente, en la historia, Okay, the Lord was moved with anger, el Señor de este hombre fue movido a la ira. and this person was handed over to the torturers. Y este hombre fue entregado a los verdugos, unas personas que lo torturarían. That's the end of the story. Ese es el final de la historia. Now look at verse 35. Ahora miren el versículo 35. Verse 35 is commentary on the story. El versículo 35 es un comentario de esta historia. Go ahead, Pablo, read 35. Leamos el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Whoa! ¡Wow! I mean, that ought to send a chill up everybody's spine. Voy a vaciar sobre ustedes un baldado de agua fría. This business of mercy Este asunto de la misericordia is a key quality trait of a Christian. es una característica clave de calidad del cristiano, califica al cristiano, Because of the mercy he or she has received. debido a la misericordia que él o ella ha recibido. And if there's no mercy, I'm sorry. and Y si no hay misericordia, if there's no mercy, there's indication mercy was never given. Eso es una indicación de que la misericordia nunca fue dada. Teach your people the truth. Enséñenle al pueblo la verdad. You want to name the name of Christ? Ustedes quieren mencionar el nombre de Cristo, You follow the teachings of Christ. entonces necesitan seguir las enseñanzas de Cristo. And when you go to prayer, Y cuando vas a la oración, you pray, God, oras. make these qualities true in my life. Le vas a orar al Señor, Señor, haz que estas características lleguen a ser una realidad en mi vida. Poverty of spirit, Pobreza de espíritu, mourning over our sin, llanto sobre el pecado, humility, humildad, hungering for righteousness, hambre de justicia,
giving rise to mercy, da origen a la misericordia. which creates a purity of heart. Y eso crea una pureza de corazón. Matthew 5, verse 8. Mateo 5, versículo 8. Mateo 5, versículo 8. Mire lo que dice allí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Okay, why is this listed in this eight characteristics? Bueno, ¿por qué está esto en la lista de estas 8 características? Because the heart Porque el corazón is the center of our entire personality. es el centro de toda nuestra personalidad. And again, this highlights the necessity of an internal change of our disposition. Y nuevamente esto resalta la necesidad de un cambio interno en nuestra disposición. Okay? Look at Matthew 15, verse 19. Vamos a Mateo 15, versículo 19. 15, 19. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Okay, this is the heart without conversion. Este es el corazón que no se ha convertido. Look at Jeremiah 17:9. Vamos a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? The heart is desperately sick. Who can understand it? El corazón es perverso, es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Romans 1:21. Romanos 1:21. Romanos 1:21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Okay, the unbelieving heart is darkened. El corazón incrédulo está entenebrecido. And Paul will continue on with this thought. Look at Romans 2:5. Y Pablo continúa con este pensamiento. Miramos a Romanos 2:5. Dice allí Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Okay? The unrepentant heart Así que el corazón no arrepentido is like a negative savings account. es como una cuenta de ahorros negativa. It's growing in wrath. Está creciendo en ira. That's the way it looks in the life of every unbeliever. Así es como se ve en la vida de cualquier incrédulo. But God has purposed to change the Christian from the inside out. Pero Dios se ha propuesto transformar al cristiano de adentro hacia afuera. Of course there's a war going on in your thought life. Por supuesto que hay una guerra que se está librando en nuestra vida de The pensamiento. Holy Spirit has purposed to change your heart. Pero el Espíritu Santo se ha propuesto transformar, cambiar tu corazón. Your heart can't change without your thinking changing. I'm sorry. Your heart can change Your without. heart cannot change without your thinking changing. Tu corazón no puede cambiar sin que tú pienses cambiar. Now, here is the admonitions of Scripture to those who are in Christ. Aquí están las amonestaciones a aquellos que están en Cristo. Listen to James in chapter 1, 7 and 8. Vamos a mirar Santiago
chapter 1. 1, Capítulo 1, 7 and 8. versículos 7 y 8. Santiago 1, 7 y 8. Got it? 7 and 8. Chapter 1, 7 and 8. Así dice Santiago 1, 7 y 8. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Okay, look at that phrasing there, being double-minded. Miren lo que dice allí, inconstante en todos sus caminos. Double-minded Una persona inconstante is when you have the heart going in two different directions. es cuando tu corazón va en dos direcciones diferentes. And there's one pursuit there for godliness, the other pursuit for ungodliness. Hay una búsqueda por la bondad de Dios, por la santidad de Dios, y hay otra búsqueda por las cosas de este mundo. Listen to how James continues this thought. Look at chapter 4, verse 8. Miren cómo Santiago continúa su pensamiento. Vamos al capítulo 4. What is the verse? 4, 8. Al versículo 8, 4, 8. Dice Santiago, acercaos a Dios, versículo 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Okay? The key thing that he's after there, Bueno, la clave aquí, por la que está buscando aquí, these Christians had allowed thoughts estos cristianos han permitido of pensamientos, impurity in their hearts. han permitido pensamientos de impureza en sus corazones. Again, I'm going to bring this up. Nuevamente quiero traer esto a colación. You cannot have contact with pornography Ustedes no pueden tener contacto con la pornografía on an iPhone, on a computer, in a magazine, or in a theater. en cualquiera de estos medios, en el celular, en el computador, en una revista, en donde sea. You are polluting your heart. Ustedes están contaminando sus corazones. And James is saying here, purify your heart. Y mire lo que está diciendo Santiago, purifica tu corazón. When I've got a Christian that comes in my office, Cuando viene un cristiano a mi oficina, and they either have unforgiveness, o pueda que sea que tengan falta de perdón, or perhaps they've got a pornography addiction. o tienen un problema de pornografía, I'm praying for them, I'm counseling them, I'm giving them the Word of God, les estoy orando por ellos, les estoy aconsejando, les estoy dando la palabra de Dios, because I know a weed Porque- of ungodliness porque has yo- grown up inside their heart. porque yo sé que una maleza de impiedad se ha incrustado en sus corazones. And I'm up there like this. I'm yanking on this thing, trying everything I can. Y no Pull estoy, this thing out. y no estoy tratando allí, jalando fuertemente para tratar de sacar esa maleza de allí. Because it'll ruin your spiritual life. Eso arruinaría tu vida espiritual. It'll retard your growth as a Christian. Eso retardaría tu crecimiento como cristiano. It will diminish the effectiveness of your ministry. Eso disminuiría la efectividad de tu ministerio. It can cause you all kinds of pains in your family. Eso causaría todo tipo de dolores en tu familia. Christians, whether they're men or women, Los cristianos, sea que sean hombres o mujeres, who are concerned about the purity of their heart, que están preocupados por la pureza de su corazón, are about the business of policing what they allow their minds to meditate. ellos están haciendo como una especie de función policial de lo que está ocurriendo en sus pensamientos, vigilando constantemente sus pensamientos. Now again, if you're sitting here tonight and you know Ahora, nuevamente, si ustedes están aquí y están en ese pecado y lo saben, that you've got a pornography problem going on, tienes un problema de pornografía que está ocurriendo en tu vida, the only way to deal with that, la única manera de que lidies con eso, the scripture says, confess your sins one to another. la escritura dice que nos confesemos los pecados los unos a los otros. You've got to get with another brother, Tienes que ir a otro hermano, you got to confess that to him, debes de confesarle ese pecado a él. and you want a brother who loves you enough that it will ask you the most penetrating question. Y tú querrías ir a una persona
que te ame mucho y que te haría la pregunta más penetrante que te podría hacer. They will ask you, for example, Por ejemplo, te preguntarían, in the last 5 days, have you been viewing pornography? en los últimos 5 días has estado viendo pornografía. And when you answer no, Y cuando tú respondas que no, they look you in the eye entonces mira a los ojos and say, y di, did you just lie to me? me has mentido. That is accountability. Eso se llama rendición de cuentas. And that is how you deal with deep-seated sin. Y así es como tú lidias con esos pecados profundos de tu alma. Sin is like mold that grows in dark, damp places. El pecado es como ese hollín, ese moho que crece en esos lugares oscuros. You want to clean mold up. Esos lugares oscuros y húmedos. Queremos quitar ese hollín de allí, ese moho. You open up the curtains and you let the light in. Tú quieres abrir las cortinas y dejar que la luz entre. The more transparent you are, the more healthy you will be. Entre más transparente seas, más sano serás. And it will kill you to do it. Y esto te matará, o sea, será muy difícil hacerlo. You know, Christians have the hardest time. And human beings, we're all like this. Los cristianos tienen los tiempos más difíciles y todos los seres humanos somos como esto. I don't want to tell you the dirtiness of my sin. Yo no quiero hablarte de la suciedad de mi pecado. But if you're serious about growing up in Christ Pero si eres serio con respecto al crecer en Cristo and get this stuff healed, y tomar este material aquí, then it's got to be brought into the light. entonces tiene que ser traído a la luz. That's why the scripture says, confess your sins one to another. Por eso es que la Escritura dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. As Protestants, Como protestantes, we lose this. nosotros perdemos este punto. You know, the Roman Catholics are going into confession before they have Los católicos van al confesionario, ellos tienen el confesionario. and all too often the Protestants are out there saying, well, you know, I just go to God with my sin. Y nosotros, como protestantes, simplemente decimos, no, yo voy a Dios y le confieso mi pecado. You have strong admonitions within the Word of God. Confess your sins one to another. Tenemos amonestaciones fuertes dentro de la palabra de Dios que nos exhortan a confesarnos los pecados los unos a los otros. Now, I'm specifically talking here tonight about secret sin. Y estoy hablando específicamente en esta noche de aquellos pecados ocultos. Who are you when no one else is looking? ¿Quién eres cuando nadie más te ve? That's what we're talking about. De eso es de lo que estamos hablando. Now, I told you tonight, I'm a sinner. Yo te digo esta noche, yo soy un pecador. I am. Yo lo soy. I don't have a secret life, though. Yo no tengo una vida secreta. A secret life can destroy so much in your life. Una vida secreta puedes destruir demasiado de tu vida. This quality that's listed here, we are called to be pure of heart. Esta característica, esta cualidad de la que estamos hablando, habla de la pureza del corazón. The more you want to remain secret, Entre más quieras permanecer haciendo cosas en secreto, the more that will hinder your spiritual life. más se estorba el crecimiento de tu vida espiritual. There is a saying in AA. Hay un the airline, Anonymous. the airline, or the United States of America, Don't you have AA here? American Airlines. Oh, yeah, the Alcoholics. Alcoholics Anonymous. Sí, hay un dicho en Alcohólicos Anónimos. You are as healthy as you are secret. Eres tan sano como lo eres de secreto. Es decir, eres tan sano como cuantas cosas hagas en secreto. That's the truth. Eso es una verdad. That's the truth. If you want to clean up your life, Eso es una verdad. Y si tú quieres limpiar tu vida, you've got to come clean tienes que limpiarla. and get that rooted and pulled out. Saca esas raíces, desarráigalas. It comes out with confession Y eso sale con confesión.
coupled with rigorous accountability. Y esa confesión debe estar acompañada de una rendición de cuentas rigurosa.